anticipo a esta nota que vamos a mostrar ahora, que vamos a escuchar atentamente, tiene que ver con el profesor Sergio Romero, secretario general de UDA, que el lunes próximo pasado resolvieron en un congreso de delegados aquí en Santa Fe paros de 48 horas para esta semana, que ya se está transcurriendo, 72 horas para la próxima semana y para la tercera semana por tiempo indeterminado, si es que el gobierno no ofrece algo más alentador. Vamos a escucharlo, superador, además de esta propuesta que son para algunos indecentes. Vamos a escucharlo al profesor Sergio Romero. Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos, ¿están realizando medidas de fuerza en los próximos días? En realidad empezaron este miércoles en toda la provincia. Sí, nosotros en realidad hemos fijado a través de la Asamblea de Delegados un plan de lucha en la provincia de Santa Fe. En primer término hemos declarado insuficiente la propuesta del gobierno provincial en materia salarial. Acá hay una cuestión que afecta a todos los santafesinos. La estamos poniendo de manera pública a los trabajadores docentes, pero se nos ofrece un 18%, posteriormente un 3%, cuando en realidad hay una suba de impuestos en la provincia de Santa Fe, en algunos casos que superan el 80%. Esto, en pocas palabras, es subvencionar a los trabajadores el aumento que nos está dando el Estado a través del incremento de impuestos. Así que me parece que esto, sumado a la suba de alquileres, a la canasta básica de alimentos que está por arriba de lo que nos ofrecen, me parece que lo que estamos solicitando es razonable, y instamos al gobierno de la provincia de Santa Fe a reabrir la negociación, a dialogar, a discutir en términos amables. Y de no suceder esto, nosotros hemos fijado un plan de lucha que va con un paro de 48 horas esta primera semana, 14 y 15, 72 horas la próxima semana, y de persistir el conflicto por tiempo indeterminado la semana siguiente. Y también hemos fijado fecha para el 22 del presente mes, día jueves, una movilización al Ministerio de Educación para manifestar nuestro desacuerdo de cómo marcha el sistema educativo santafesino, particularmente en algunos temas que hacen a la reforma curricular. Hay una reforma en marcha, no aceptada por los docentes. Las escuelas están en un estado de conmoción por esta reforma curricular. No participamos los trabajadores, está aplicada de manera unilateral. Otros temas que están pendientes, demora en el tema de vivienda, infraestructura escolar inadecuada, el tema de la convivencia escolar. Nosotros insistimos mucho que hay que trabajar el tema de erradicar la violencia en el ámbito de las escuelas, retraso en algunos concursos, particularmente el concurso de cargos jerárquicos no directivos. Así que el día 22 nos vamos a manifestar muy fuertemente en la cartera educativa para poner en agenda del gobierno todos estos temas que hacen a temas de fondo del sistema educativo santafesino, ¿no? Los trabajadores están divididos porque hay sectores que aceptaron. Bueno, yo no quisiera participar de la posición de otros sindicatos. Si hay otros sindicatos que consideran que los trabajadores que representan están bien pagos en la provincia de Santa Fe, me parece bien que hayan aceptado la propuesta. Nosotros no creemos que los empleados del Estado en la provincia de Santa Fe estén bien pagos. Nosotros creemos que tenemos que recuperar el salario, no ir detrás de la inflación, sino dignificar, en el caso de los docentes, un salario retraído históricamente, y en una provincia que se ha manifestado cara. Si no se puede salir a decir que Santa Fe es una de las provincias mejor pagas en el salario del sector. También hay que decirle todo a la gente que Santa Fe es una de las provincias más caras para vivir. Entonces me parece que bajo ese criterio nuestro pedido se hace totalmente razonable y justo. Así que me parece que esto se resuelve con diálogo, porque cuando hay posiciones tan distantes así, esto fortalece el conflicto, sin ninguna duda, ¿no? La ministra anuncia que le va a pagar a los docentes particulares, a diferencia, este aumento propuesto a diferencia de los docentes públicos, ¿no? Bueno, yo en realidad tengo una postura con respecto a esto. Me parece una posición otra vez
totalmente inadecuada. Tratar de dividir a los trabajadores es un error estratégico. Me parece que la docencia en este sentido tiene que mantenerse unida. De todas maneras, yo con el sector privado tengo mis reparos, ¿no? Me parece que se ocupa mucho más la ministra del sector privado que los propios empleadores de las escuelas. Me parece que la discusión del sector privado pasa por discutir con los propietarios de los colegios privados, ¿no? Me parece que la ministra toma una posición en un rol que pretende exclusivamente dividir a los trabajadores, porque me parece que la discusión del sector privado pasa por otro lado, no por la cartera educativa, ¿no? Bonfatti dice que va a aumentar impuestos para pagar salarios. Bueno, esta es la falta de previsión. Es decir, Santa Fe, yo lo he dicho muchas veces, es una provincia que tiene un déficit muy marcado, no producido por los trabajadores. Es una provincia que no ha tenido previsión en el gasto. Me parece que debe tener prioridades, organizar los gastos para tener posibilidades de enfrentar una discusión salarial con éxito. Es decir, los trabajadores no tenemos la culpa que la provincia tenga un déficit estimado para el presente año de 2.000 millones de pesos. Estamos negociando con un Estado desfinanciado y me parece que nosotros tenemos que pensar en cómo hacemos miles de familias docentes para afrontar necesidades indispensables, y el Estado tendrá que ver cómo hace para generar el dinero sin afectar nuevamente a los trabajadores, porque insisto, estamos subvencionando nosotros el aumento que nos están dando a través de la suba de impuestos. Y me parece que en este sentido debe darse una discusión de fondo también. Sigue habiendo discriminación en el salario docente, mientras los maestros perciben una suma, el equivalente en horas cátedra, un profesor cobra mucho menos, prácticamente la mitad. No se tuvo la previsión de empezar a pagar en el mes de febrero, la propuesta fue en el mes de marzo para empezar a cobrar recién en abril. Sí, me parece que la propuesta no hay que verla exclusivamente desde el punto de vista porcentual, sino desde el punto de vista de que son 4.000 pesos, y entonces yo le pregunto al gobernador Bonfatti si un trabajador puede vivir con 4.000 pesos. Seguramente que ni él ni ninguno de sus asesores vive con 4.000 pesos por mes. La idea del sector docente es pugnar por tener un solo cargo y un salario que le permita vivir a un trabajador del sector. Hoy el docente se obliga a tener 2 cargos, el catedrático de correr de escuela en escuela para tener un salario digno. Entonces parece que hay que darse la discusión de fondo en el tema salarial, que es a la discusión que se niega el gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo único que quiere el gobierno de la provincia de Santa Fe es fijar una mejora salarial, que empiecen las clases y despreocuparse el resto del año. Me parece que así no es la cosa, ¿no? Gobierno de origen socialista habla de descontarle los días de paro a los trabajadores. ¿Usted qué opina? Hay que ver irritar más al sector docente. A mí me parece que hay que recuperar el diálogo, volver a abrir la mesa de negociación, porque descontar los días que legítimamente un trabajador tiene para expresarse, como son los días de paro, amparado por leyes fundamentales, como la ley de asociaciones sindicales, la propia Constitución Nacional, parece que es un legítimo derecho de reclamo. Entonces, ponerse en una posición tan rígida, sin ninguna duda, va a fortalecer el conflicto, ¿no? ¿Siente que de algunos sectores políticos se trata de distanciar a los docentes de la sociedad, dividirlos? Sí, no solamente, sino lo están haciendo muchos medios de prensa afines al gobierno, que reciben pauta del gobierno provincial, tratando de enfrentar a la sociedad con los trabajadores, pero no van a tener éxito en esto, porque los trabajadores docentes siempre hemos estado fortaleciendo la escuela pública, aún en ausencia del Estado. Tenemos excelente relación con los padres, saben que es una lucha razonable, una lucha legítima, y que si la escuela pública está bien y los maestros están bien asalariados, nuestros hijos van a estar mejor en las escuelas. En una escuela que carece de infraestructura escolar, que tiene maestros mal asalariados, que tiene una serie de deficiencias en lo pedagógico, en lo estructural, me parece que ningún papá va a querer tener en una unidad escolar un hijo en esas condiciones. Así que nosotros nos vamos a sentir acompañados seguramente por los padres para tener una escuela pública de puertas abiertas, inclusiva,
donde se pueda cumplir con regularidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que estamos totalmente identificados con los padres, que de alguna manera llevamos adelante en conjunto esta tarea tan importante de educar para incorporar después a miles de jóvenes al mundo del trabajo, ¿no? Usted también es dirigente nacional, da la sensación de que Bonfatti, no dando una nueva propuesta, diciendo que no hay más plata, siente una posición parecida al ministro Silioni, que fijó la pauta nacional a 2.800 pesos. Bueno, el ministro Silioni ha tomado una medida unilateral en contra de todas las normativas vigentes. De hecho, nosotros esta semana estamos impugnando esta decisión de la cartera educativa. Y bueno, ahí hay un conflicto también por resolver, que el ministro nacional ha exagerado la nota, ha querido imponer en la sociedad que trabajamos 4 horas, cosa que no es cierto, descansamos 3 meses, un mensaje totalmente equivocado que no lo consume nadie. El propio calendario escolar muestra de que no es así, de que nosotros trabajamos hasta el último día de diciembre, que nos reincorporamos en la primera semana de febrero, que los salarios están retrasados históricamente. Ya me parece que ha ido por un camino equivocado, ha originado el malestar de todas las organizaciones sindicales con representación nacional. Y bueno, y en el caso de Santa Fe, si Bonfatti toma similares medidas, se va a encontrar con una oposición muy fuerte de parte de los gremios, ¿no? Declaraciones consistentes, muy sólidas, como siempre, la del profesor Sergio Romero, después del Congreso de Delegados para con nuestras voces, el Congreso de UDA, ¿no? Donde se resuelve un paro de hace mucho tiempo muy duro, como no se veía hace mucho tiempo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Por 48 horas, por 72 horas y por tiempo indeterminado, a un ofrecimiento que no alcanza a cubrir las mínimas expectativas, Maxi, ¿no? Vos habías dicho la semana pasada, yo recuerdo que dijiste cuál era la diferencia de la anterior propuesta. Sí, sí. Lo que es significativo es que la docencia pública está unida, o sea, es todo, todos los sindicatos de la esfera estatal aceptaron, no aceptaron, menos los privados que sí aceptaron la propuesta en disconformidad, ¿viste? Hay que decir algo, ¿no? Es verdad, en lo institucional están todos juntos, los gremios públicos, ¿no? Los docentes, ¿no? UDA, ANSAFE, AMET. Pero ANSAFE, ¿por qué está? Porque la propuesta de Rosario, que es la parte más dura del gremio provincial, terminó de imponerse a la de Sonia Leso, Testoni y compañía, que es la más afín, podríamos decir, al gobierno provincial. Recordemos, ¿no?, que la CTA de Testoni está muy cercana al gobierno nacional, de Yasky. Y algunos dicen que también hay algunas cosas cercanas entre algunos kirchneristas en Santa Fe con Hermes Wiener. Por eso decimos que si no hubiese sido por Rosario, no sé si ANSAFE terminaba de aceptar o rechazaba esta propuesta, como muchos creen, ¿no? Pero lo que sí me sorprendió, como a muchos docentes, es la posición de Pedro Bayuga del SADOP. Porque yo nunca pensé que un gremialista con años, ¿no?, en su espalda como Bayuga, criticado o no, con defectos o virtudes, eso está al margen, pero un dirigente gremial con muchos años en la conducción del SADOP haya traicionado, podremos decir así, al resto de los docentes santafesinos, porque aceptar una propuesta que a lo mejor es buena o mala, eso está a criterio de la gente, pero en contraposición con los intereses de los docentes santafesinos, indudablemente. ¿Sabés que ellos reclamaban desde el sector sindical de SADOP? Un gremio que está de regalo en la paritaria, porque lo decimos siempre nosotros. Reclamaba que se le pague. No corresponde que esté aquí porque el empleador es el sector privado. Exacto, ellos dicen que se le pague el salario acordado que ellos aceptaron. El gobierno dice, bueno, SADOP es minoritario en la paritaria, al haber mayoría, los sindicatos públicos tienen la mayoría. En realidad, la cuestión también pasa por otro lado, no tanto por ahí. Me explicaban fuentes sindicales que el artículo 64 de la Ley Nacional de Educación dice que un docente del sector de gestión privada tiene derecho a una remuneración mínima igual que un docente oficial, docente estatal. Quiere decir que lo que negocie el sector estatal con su empleador
lo eleva al sector de los docentes privados. Por ende, ¿cómo le van a pagar a SADOP si después consiguen los docentes públicos unidos una mejor remuneración cuando automáticamente lo eleva SADOP? Entonces esto demuestra la falta de empleador que tiene este sindicato en la paritaria. Lo dijimos siempre con los papeles en la mano también. También lo que sorprende es la postura del socialista, en este caso el gobierno socialista de Antonio Bonfatti, en suspender el pago, en no pagar los días no trabajados a los docentes que adhieran al paro. Y yo recuerdo aquellas feroces críticas, a lo mejor justificadas, esto está en cada uno, hacia el ex ministro Bondesío cuando fue ministro de Educación por el tema del presentismo y al gobernador Reutemann, ¿no? Hoy es peor esta postura a la de aquellos, según los socialistas neoliberales, ¿no? Reutemann y Bondesío. Muy duro. Es llamativo que un gobierno socialista hable de contarle por lucha, por medida de fuerza a trabajadores. Realmente va a quedar en la historia, seguramente. Venimos después de esta pausa con un ministro de la provincia de Santa Fe para hablar de obras públicas, Maxi, y nos reencontramos con toda la audiencia en un instante nada más.